Hola, bienvenidos a una nueva edición de podcast de Quilmes Modo Turismo. Comenzaremos el recorrido por nuestra querida ciudad. En esta oportunidad vamos a adentrarnos en un circuito deportivo dividido en dos etapas. La primera etapa la comenzaremos por el Polideportivo Municipal, ubicado en la avenida Vicente López y La Finur. Luego ingresaremos al Estadio Centenario y culminaremos en el Estadio Nacional de Hockey. Para la segunda etapa necesitamos movilizarnos hasta Ceballos y Alsina, donde nos encontraremos con el Club Atlético Argentino de Quilmes y finalizaremos nuestro recorrido en la Asociación de Tiro y Gimnasia de Quilmes. Polideportivo Municipal Reinaldo Gorno. El Polideportivo Municipal fue creado en 1991 con el nombre del atleta argentino Reinaldo Gorno. La obra constituyó la posibilidad de tener un espacio con capacidad de alojar a miles de chicos con la formación de escuelas municipales de deporte. Con la flamante pileta semiolímpica municipal, la primera en la historia de Quilmes, y los distintos espacios destinados a la práctica de beach volley, fútbol 5 y 7, handball, hockey, básquet, vóley, rugby, pista de atletismo, patín, artes marciales, boxeo y sectores de recreación, el predio se posiciona como un centro deportivo de excelencia. Saliendo del polideportivo a su mano derecha, nos encontramos con el estadio del Quilmes Atlético Club. El Quilmes Atlético Club fue fundado el 27 de noviembre de 1887 por iniciativa del presbítero Stevenson con el nombre de Quilmes Rovers Club. En sus inicios, el club fue casi exclusivamente de los ingleses. Este término refiere a personas nacidas en cualquier tierra perteneciente al Imperio Británico y a sus hijos o nietos. Desarrollaban sus actividades de cricket, polo, fútbol o rugby en diferentes lugares. En 1897 pasó a llamarse Quilmes Cricket Club. En enero de 1898 tomó posesión del histórico predio ubicado lejos del centro del pueblo, en las manzanas conformadas por las actuales calles Guido, Sarmiento, Solís y Pringles. La principal actividad, tal como indicaba el nombre, fue el cricket, pero con la insistencia de los futbolistas del Rovers se armó rápidamente la sección de fútbol. Este resurgimiento bajo el nombre de Quilmes Cricket Club, con el empresario William Morgan como presidente hasta su muerte en 1899 y el apoyo de Stevenson, fue considerado a partir de 1898 desde el club como el verdadero inicio, fechado primero el 5 de noviembre y luego el 6 de noviembre de 1897, aunque no quedaron registros de actas de ese momento. Se desconoció la actividad previa a pesar de la repetición de directivos y deportistas y que todos se distinguían representando la colectividad británica de Quilmes con los colores azul y rojo. Lo mismo hizo el actual Belgrano Athletic Club al desconocer su actividad previa a la fusión con el Buenos Aires y Rosario Railway Athletic Club en 1896. Con los colores azul y rojo, Quilmes se afilió a la Argentine Association Football League en 1900 y comenzó a jugar en Primera División. Quilmes es el decano de los clubes de fútbol en la Argentina, el único que jugó en la Liga de los Clubes Ingleses y se mantuvo hasta nuestros días en los torneos con clubes argentinos. El 14 de octubre de 1901, durante la presidencia de Alexander McKill, se produjeron dos cambios importantes. El club pasó a llamarse Quilmes Athletic Club y se eligió vestimenta blanca y azul como en la actualidad. El 29 de octubre de 1978, Quilmes se consagra por primera y única vez campeón profesional del fútbol argentino. Vence en Rosario a Central 3-2 con un histórico golazo de Jorge Gaspari. Rosario se tiñó de azul y blanco. Los colores de Quilmes pintaron una ciudad que vibró al ritmo de Quilmes campeón. Los protagonistas de aquella gesta inolvidable para el pueblo cervecero fueron Bernabé Palacios, Hugo Tocali, Guillermo Zárate, Horacio Milossi, Alberto Fanesi y Hugo Medina, Horacio Salinas, Jorge Gaspari, Omar Gómez, Miguel Filardo, Luis Andreucci y Héctor Milano. Alternaron Horacio Bianchini, Heriberto Recabarren, Hugo Echauri, Pedro Gaño, Juan Carlos Merlo y Edgardo Paruso. El 27 de noviembre de 1987, con motivo de celebrarse el centenario de la fundación del club, se anunció la construcción del nuevo estadio. Las obras se iniciaron en 1988 y en 1993 se procedió a la preinauguración con un partido amistoso entre los equipos de Quilmes campeón 1978 y el de Estrellas de todas las épocas. El 25 de abril de 1995 se inauguró oficialmente con un partido entre Quilmes y Nacional de Montevideo. Y el 30 de junio del mismo año juega la selección argentina por primera vez en Quilmes, venciendo a Australia 2-0. El 11 de noviembre de 1998 se reinauguró el estadio con una ampliación de la capacidad del mismo. El Estadio Centenario Dr. José Luis Meissner tiene capacidad para 30.200 espectadores, 26.000 populares y 4.200 plateas.
El campo de juego mide 105 por 66 metros. Posee tribunas de cemento norte, popular local de 2 bandejas, este, la popular baja, y sur, la popular visitante y platea visitante empotradas en el propio suelo, y platea oeste, platea de socios, prensa y vitalicios, la cual es premoldeada de hormigón, techada, que en su parte interior cobija los vestuarios, sala de recepción, utilería, sala de conferencia de prensa, consultorio de kinesiología, consultorio médico y sala de mantenimiento. En el entrepiso encontramos la Villa Centenario, donde los jugadores realizan la concentración, la cual cuenta con dormitorios, baños, hall central, comedor, cocina y salón de juegos. El club debe su apodo de cervecero a la cervecería y maltería Quilmes, la principal cervecería del país. El Quilmes Atlético Club fue desde el inicio un club dedicado primordialmente al fútbol, aunque con los años la práctica deportiva se ha extendido a otras disciplinas como el hockey sobre césped, el baloncesto, la natación, el tenis, el vóley, el patinaje, la gimnasia y las artes marciales. Contiguo al estadio, a su mano derecha, encontramos el pasaje Las Leonas y a 110 metros descubriremos el Estadio Nacional de Hockey. Este se utiliza principalmente para partidos internacionales de hockey sobre césped y tiene una capacidad para 6.000 espectadores. El estadio fue inaugurado en 1999 y pasó a ser administrado por el Quilmes Atlético Club a fines de 2011. Esta instalación deportiva posee un campo sintético de agua, una tribuna de cemento con capacidad para 6.000 espectadores, 4 vestuarios totalmente equipados, salas de prensa, oficinas, enfermería y cabina de transmisión. Además, cuenta con una iluminación totalmente renovada de última generación, instalada durante el mes de noviembre de 2011. Ahora sí, debemos movilizarnos hasta el Cine Ceballos, donde se encuentra el Estadio de Argentino de Quilmes, donde continuaremos con la segunda y última etapa del recorrido. Club Atlético Argentino de Quilmes, Ceballos y Alsina, Quilmes Este. Entre 1895 y 1899 había un equipo de fútbol llamado el Relámpago, formado por jugadores de ascendencia criolla que pretendían mostrarse ante el Quilmes Athletic Club. La entidad de raíces inglesas monopolizaba el fútbol de Quilmes y no dejaban participar en su equipo a jugadores nativos de Argentina. Por eso, el 1 de diciembre de 1899, un grupo de estudiantes argentinos del Colegio Nacional de Buenos Aires, algunos de los cuales eran integrantes del equipo El Relámpago, fundó el Club Argentino de Quilmes para la práctica de fútbol criollo. El primer presidente fue Julio Castellanos y la primera cancha estuvo ubicada en el terreno entre las calles Saavedra, Brown, Lavalle y Paso, donde levantaron una casilla como vestuario. Los fundadores establecieron normas propias que se diferenciaban del club vecino inglés, como por ejemplo reemplazar el té con masas con los que el Quilmes Athletic Club acostumbraba a agasajar a los equipos visitantes por mate cocido con bizcochitos de grasa. De allí salió el apodo de la institución. Y como dato saliente, se logró castellanizar las reglas en la Asociación del Fútbol Argentino, que hasta la aparición del mate se regían con las normas inglesas. En 1902 se afilió y comenzó a participar del fútbol oficial en la segunda división del amateurismo. Luego del ascenso en 1906 jugó en primera división y obtuvo los terrenos municipales en la Barranca Quilmeña, donde construyó su actual cancha, ubicada en la intersección de las calles Alsina y Ceballos. La misma tiene capacidad para aproximadamente 7.000 personas. Argentino de Quilmes tiene el gran orgullo de ser el primer club que lució los colores nacionales en su camiseta, a 5 listones verticales celestes y blancos. Este hecho ratificó su origen bien argentino, tanto que el diseño de la camiseta más adelante fue y aún es la representativa de la selección nacional. Además, se puede mencionar un dato no menor que se produjo cuando un grupo de representantes del Racing Club de Avellaneda solicitó permiso para usar la misma camiseta. El permiso fue concedido con la condición de que la casaca de la entidad académica tuviera franjas más finas y llegara a 7. El 10 de abril de 1927 se inauguró la platea principal del estadio, hecha enteramente de material, que fue la primera tribuna de cemento en un estadio de fútbol en la República Argentina. En su interior se hicieron los vestuarios. Esta tribuna es de neto estilo inglés y aún se conserva como verdadera reliquia de nuestro fútbol, habiendo sido recientemente declarada Patrimonio Histórico del distrito de Quilmes. Entre los años 1912 y 1930, el mate aportó varios jugadores a la selección, como el arquero Juan Botazo, quien jugó la semifinal y final del primer campeonato mundial de fútbol en el año 1930, cuando Argentina se coronó subcampeón al caer con Uruguay. Posteriormente, los jugadores del club se rehusaron a vestir la casaca nacional, solidarizándose con otros futbolistas, razón por la cual la federación tomó represalias y a partir de allí nunca más tuvo jugadores en el seleccionado.
El logro más importante en la historia del club fue el ascenso a la Primera División en 1939, tras salir campeón de la Primera B un año antes. Sin embargo, solamente estuvo esa temporada en la máxima categoría, ya que descendió tras conseguir únicamente 4 de los 68 puntos en disputa en el campeonato. El máximo rival del equipo es Quilmes, con quien disputa el clásico quilmenio, aunque este encuentro no se juega oficialmente desde el campeonato de Primera B de 1981. Finalmente, nos dirigimos por Ceballos hasta la calle 9 de Julio, donde terminaremos nuestro recorrido conociendo la Asociación de Tiro y Gimnasia de Quilmes. A principios del siglo XX se vivían en la Argentina tiempos de cambio, con la reciente promulgación de la Ley Sáenz Peña, que inició el proceso de organización y balance en lo que a cuestiones electorales se refería, y la creación del servicio militar obligatorio en 1901, que fue uno de los aportes principales del teniente general Pablo Richelli a la modernización del ejército argentino iniciada por Julio Argentino Roca en su segunda y última presidencia. La creación de la Dirección General de Tiro y Gimnasia, el espíritu patriótico revivido por el primer centenario de la Revolución de Mayo y el nacimiento de los sentimientos de los deberes cívicos de los ciudadanos dieron el marco de condiciones para que un grupo de activos quilmeños se vieran ante la necesidad de crear la institución que permitiera desarrollar de manera organizada la actividad del tiro en la joven ciudad de Quilmes. Recién iniciado el año 1914, un entusiasta grupo fundador presidido por Enrique Mesadra, junto a Humberto Viso, Fortunato Sichero, Carlos Angeletti, Luis Luccheli, Alberto Prom, Raúl Letamendi, Bartolomé Ferro, Emilio Torre, Rodolfo Udaeta, Roberto Castellanelli y Saturnino Iriarte, se dispuso a ocuparse de la creación de la Asociación de Tiro y Gimnasia de Quilmes, empresa que no era desconocida para Enrique Mesadra, contador público, juez de paz y con anterioridad cofundador del Club Argentino de Quilmes en diciembre de 1889 y del Instituto Mercantil Quilmes en 1911. Otro de los cofundadores que se ha destacado en la ciudad fue el por aquel entonces estudiante de medicina Emilio Torre, quien se recibe de médico con altas calificaciones en la Universidad de Buenos Aires en 1916 y que luego participará activamente en la creación del Hospital de Quilmes en 1925, siendo intendente de la ciudad en 1928 y cofundador del Club Náutico en 1939. Según surge en los libros de actas de la época, los inicios de la institución requirieron un gran esfuerzo por parte de sus fundadores. La primera ubicación geográfica del stand de tiro fue sobre terrenos cercanos al Río de la Plata en la prolongación al este de la actual calle Bransen. Estos terrenos fueron ofrecidos por la familia Fiorito y una vez aceptados los mismos, se solicitaron las correspondientes autorizaciones dependientes de la Intendencia de la ciudad de Quilmes y la posterior solicitud de apoyo a la Dirección General de Tiro y Gimnasia del Ministerio de Guerra. En los comienzos de la actividad, la participación del ejército argentino fue fundamental, ya que el armamento y las municiones eran provistas, administradas y mantenidas por soldados armeros destinados dentro de las entidades de tiro. No fue sino hasta el año 1916 que se iniciaron las actividades de tiro, luego de lograr todos los permisos y habilitaciones y fundamentalmente obtenida la provisión del armamento y las municiones, que mayormente eran fusiles Mauser modelo 1891. El primer stand de tiro con el que contó la institución fue un modesto refugio de madera con techo a dos aguas, con sus respectivas mesas de tiro en cada pedana, un parabalas de madera montado sobre una empalizada y un mamelón al final de la línea de tiro a 300 metros. Este primer stand se inauguró con un torneo de fusil a 300 metros que fue ganado por Enrique Mesadra, el primer presidente de la institución. Para principios de los años 20, y dada la retirada ubicación del centro de la ciudad y el ininterrumpido crecimiento de la actividad, se decidió la relocalización del centro de las actividades a la dirección actual sobre la calle Ceballos, que contaría con 20 líneas de tiro, suficientes para la demanda de la ciudad de Quilmes y pueblos cercanos de la época. Y así llegamos al final de este recorrido. Esperamos que hayan disfrutado de este tour virtual por el circuito deportivo y los esperamos en nuestros otros recorridos de podcast Modo Turismo Quilmes.